Hoy acabo de salir del trabajo y estoy yendo al Nomo, que es una tiendecita que me encanta. De aquí de Valencia hay dos, una en Ruzafa y otra más en el centro. Y es porque he pedido allí un regalo para una... Bueno, ya era el amigo invisible de Navidad, pero como que he tenido que cambiarlo. Y además le vamos a comprar a Andrea y yo una cosita chiquitita a Miri, en plan nuestra otra compi de piso, porque el miércoles es su cumple y vamos a hacer como una pequeña cenita. Así que nada, ahora os enseño un poquito el Nomo porque es que me encanta, me hace muy feliz esa tienda. Es donde compré mi agenda de este año, para los curiosos. Hola, he vuelto ya al trabajo, estoy en casa, he merendado, estoy a punto de cambiarme para el gimnasio, pero quería pasarme rápidamente por aquí porque iba a decir ya es martes, pero es que realmente el vlog empieza en el martes, entonces no me he pasado, simplemente feliz martes, feliz semana, feliz todo, bienvenidos a este vlog, gracias por ver mis vídeos, me hace mucha ilusión. Quería poneros un poco al día en plan como de qué cosas van a pasar esta semana o qué cosas preveo yo que van a pasar esta semana, porque mañana tenemos el cumple de Miriam, que es mi compi de piso, el jueves no hay nada, pero seguramente estaré acabando la entrega del viernes, porque el viernes entregamos, por fin, por un lado tengo muchas ganas de entregarlo, pero por otro como que me da bastante penita porque es el trabajo que llevo todo este tiempo haciendo con mis compis, con Luca, con Naina y con Naila, y pues quieras que no, le hemos cogido mucho cariño y les he cogido mucho cariño también a ellos y ahora es como, ala, cambia de cosa. Pero por otro lado ya es como que quiero quitarme de encima el mismo proyecto todo el rato. Esta semana estamos haciendo el Behance y lo estamos haciendo de manera asíncrona, así que mañana tenemos una reunión para ponerlo todo en orden, porque es normal cuando cada uno diseña por su parte, luego cuando lo pones junto a veces es un poco Frankenstein, así que tenemos que estar un buen rato como refinando esas cosas, pero no pasa nada, es lo que hay que hacer. Y tengo muchas ganas de volver a subir otro proyecto porque es una plataforma que pues, me da muchas alegrías y me gusta tener proyectos míos ahí fuera y hacer un portfolio chulo. Y creo que este proyecto es bastante chulo de portfolio. Así que si no lo habéis visto todavía, porque supongo que este vídeo lo subiré después de que haya subido ese proyecto, os lo dejo por aquí, por la pantalla, en la descripción también. Y poco más, creo que íbamos a salir los del máster a celebrar que acabamos como esta gran entrega. No sé si el viernes o el sábado, aún está pendiente, pero bueno, esa es mi vida esta semana, más o menos. Y quería comentaros también porque el otro día, ayer, antes de empezar a grabar este vlog, os puse una cajita de preguntas en Insta, que si no me seguís por ahí, os lo recomiendo. Y en esa cajilla de preguntas una persona me preguntó, oye Estrella, ¿realmente qué es como lo que haces en tu trabajo? Y yo pensé, en el fondo esta persona tiene toda la razón del mundo porque es como que digo, soy diseñadora y dices, vale, ¿y qué diseñas o qué funciones tienes como diseñadora? Entonces voy a intentar explicaros aquí como rápidamente un poco la respuesta a esa pregunta. Y básicamente, como diseñadora digital es como que estoy involucrada en varios proyectos y maneras distintas. A lo mejor voy a empezar un proyecto y estar involucrada de una manera que no es exactamente igual a lo que harías en otro. Por ejemplo, he diseñado webs, ¿sabes? Es como que te pasan más o menos el diseño, el branding de la web y entonces pues tú luego lo traduces a varias páginas y eso es pues diseño web. Pues teniendo en cuenta componentes espaciados, un design system para los programadores y bueno, pues también te comunicas con ellos para que ellos lo tengan todo claro a la hora de desarrollar. Y también como con el cliente final para que su branding y sus cosas estén ahí bien puestas. Eso por un lado. También del mismo modo he hecho aplicaciones al móvil, otro formato totalmente distinto que no es la web, aunque la web de normal también se adapta luego a móvil, pero una app es solo una app, aunque a veces puedes luego dar lugar a app web, pero bueno, eso es para otro día. He hecho también como vídeos, animaciones y demás, que no acaba de ser del todo como diseño de producto, pero sí que es cierto que es diseño digital, ¿no? Porque al final y al cabo pues el motion graphics es diseño animado por ordenador, entonces bueno, pues también está haciendo esas cosas. Y para ser un poco más específica, esta semana, porque nos van cambiando de proyectos según la semana, según las prioridades, según los clientes. Yo personalmente esa manera de trabajar me parece súper guay porque me encanta ir como probando cosas distintas. A veces también está guay como centrarte mucho en solo un proyecto, pero
también me gusta pues ir probando varias cosas. Y esta semana estoy con un proyecto que se llama Agro for All, que tenemos un case study del tema en la web, así que si queréis como más información os dejo también el case study. Es una aplicación de móvil para agricultores de Países Bajos principalmente, y como que lleven un registro de los productos que utilizan en sus plantaciones, temas de stock y demás, que suena sencillo pero no es tan sencillo. Entonces mi trabajo aquí es bastante, pues nuestro cliente nos pasa una request de un usuario y dice, pues los usuarios han dicho que necesitan esto. Entonces nosotros pues traducimos eso a funcionalidades dentro de la aplicación y vamos teniendo como una comunicación muy fluida para ver que todo está funcionando y que las funcionalidades que vamos diseñando pues realmente solucionan los problemas, ¿no?, que nos han planteado en un primer lugar. Y bueno, si queréis saber un poco más, pues mirad el case study o a lo mejor mirad un poco la web y quizás ahí os podéis hacer como un poco más idea de qué es lo que estoy trabajando. Sí que me apetece grabar un vídeo como contándoos un poco los proyectos que a lo mejor sí que haga de manera autónoma en el máster, porque de eso sí que tengo como total autoría y puedo contaros sin que haya pues movidas de clientes o de patentes o de privacidad, así que pues no sé, si os interesa, he estado un poquito al loro. Y yo voy a parar de hablar ya porque si no voy a llegar tarde al gimnasio y es enero, así que va a estar petado, lo preveo, con todos los estudiantes, bueno, así que vamos. Os enseño rápidamente antes de irme a dormir. Así es como luce un Behance antes de subirlo a ningún lado. Bueno, o cualquier proyecto de portfolio, creo. Esta es la estructura que planteamos un poco mis compis y yo el otro día en clase, pues queremos aquí el texto, no sé qué, aquí queremos enseñar esto, tal. Y aquí hemos ido cada uno dejando nuestras propuestas y mañana nos vamos a juntar y a mezclar todo este Frankenstein y hacer cositas. Os enseño alguna que he hecho yo. Por ejemplo, esto es un vídeo. Esperad, vamos a verlo. Esto es un vídeo que está exportado a muy mala calidad, pero muy sencillo, como enseñando las tarjetas. Luego aquí hice este diseño de un bento como para enseñar los elementos de la identidad, que bueno, vais a ver los colores súper amarillos porque tengo el portátil siempre puesto como en modo noche. Y ahora quería ponerme a revisar como esta otra slide enseñando componentes, que quizás estaría muy mono que se animaran, pero no sé hasta qué punto vamos a perder calidad con el GIF. Yo creo que vamos a perder mucha, o sea que quizás nos renta simplemente dejar esta sección así. No lo sé. Voy a hacer un par de pruebas más de esta sección y mañana a ver cómo lo ensamblamos todo, pero tengo muchas ganas. Hay cosas muy chulas por aquí. Hola, esta chica acaba de comer y le quedan como 15-20 minutos antes de ponerse otra vez a trabajar a las 3. Así que he dicho, vale, pues me voy a poner a leer un rato y aprovecho y os cuento que me estoy leyendo últimamente. Que lo tengo por aquí. Vale, este libro creo que os lo llevo enseñando estos 2 días. Que es un libro que he cogido la Biblia de la uni, porque si hay una cosa que me gusta a mí en esta vida es usar la biblioteca de la universidad. La uso todo el rato, que me recomendó Melanie, que es una profe mía de diseño, el otro día que fue a dar una charla a la uni, y habla sobre, pues no sé, literal, el título, o sea, es un ensayo un poco largo, o sea, que hay muchos puntos y está muy bien trabajado. O sea, yo siento que con cada párrafo que escribe esta autora podría estar yo media hora intentando sacar las ideas, así que pues bueno, pues te toca ir un poquito más rápido, pero habla de temas de precarización, de cómo pues nos hacen creer que el trabajo creativo es algo que a veces haces de gratis o que no tienes en cuenta las horas, o bueno, como muchas cosas en torno al trabajo y el arte, y creo que está muy guay, así que bastante recomendado. Y el otro libro que no me estoy leyendo pero os quería enseñar es el libro que me regaló mi hermano por Navidad, que es este libro tan bonito de Impresum. O sea, Impresum es una empresa aquí de Valencia y ahora han sacado su propia editorial de libros, cosa que me parece fantasía. Y este libro que es, a ver, mirad,
Mirad cómo tiene el lomo, ¿vale? Al aire, fantástico. Y está todo impreso en rosa. Sí, creo que se ve. Es un libro fantástico que es de diseño editorial, que como bien sabéis, si me conocéis, me gusta también muchísimo. Y son como truquitos avanzados de InDesign, que a mí genuinamente me hace mucha falta, porque InDesign es uno de esos softwares que siento que nunca voy a saber usar bien, pero porque hay 1500 millones de mini opciones para ajustar a lo mejor los puntos al final de las frases. Entonces, como que si no te pones activamente, siento que pues no lo vas a saber. Pero bueno, esos son como, no mis lecturas actuales, porque este creo que me lo leeré cuando empiece un nuevo proyecto editorial, que no sé cuándo va a ser, pero el otro sí que me lo estoy leyendo ahora mismo. Y luego cuando acabe, no sé, me apetece una novela porque ya llevo 2 seguidos de diseño y me gustaría intercalando, porque si no, siento que, no sé, que no leería cosas divertidas y me gusta mucho leer porque a mí me gusta. Oye, ni tan mal. No había probado grabar nunca con los cascos y creo que se escucha bastante bien. Es de dar mi vuelta por aquí por el barrio antes de volver a sentarme ahí otra vez, porque tengo videollamada ahora con los de mi equipo del máster. Si me da tiempo os enseñaría un poquito ahora como que a la presentación cuando la acabemos, o si no pues ya mañana cuando me esté preparando qué es lo que vamos a decir en clase, os enseño más detalladamente cómo ha quedado, porque creo genuinamente que va a quedar algo bastante chulo. Y siempre lo será. Y siempre lo será. Hola, estoy yendo andando al trabajo porque hoy me he terminado de preparar pronto por la mañana y pues no sé, tengo tiempo y a veces pues me voy andando, que tampoco es tanto. A ver, es un poquito más tiempo que en bici, pero está guay y me encanta darme como un paseito por Ruzafa. Entonces, nada, os cuento rápido que ayer la llamada con los del máster fue muy bien. Adelantamos mucho, o sea, nos queda ya bastante poquito. O sea, tenemos todos que acabar ciertas cosas para que quede perfecta, o tan perfecta como puede estar, para meternos un Behance en una semana entre pecho y espalda, trabajando a tiempo completo además. Y después de eso, nada, estuvimos celebrando el cumple de Miriam, que fue súper divertido, o sea, me reí muchísimo. Y Miriam pues nos preparó así un par de cositas para cenar, y Andrea, Carmen, Carola y Alan prepararon tarta banoffee, que estaba buenísimo, en plan, creo que es la mejor tarta banoffee que he probado nunca, porque normal saben mucho plátano y esa tenía como el equilibrio perfecto. Entonces nada, es cierto que me fui a dormir un pelín tarde, pues porque entre repitos y flautas y recoger y que luego adelante un par de cosas de lo del máster, pues me hizo casi a las 12:30, 1. Pero no sé, me he levantado, tengo mucha energía, a pesar de que mi Garmin lleve como una semana entera diciéndome: Estrella, por favor, duerme más. Pero es que esta semana, yo de normal duermo más, prometido, pero esta semana con la entrega y tal se me está haciendo imposible. Pero bueno, que esta noche va a estar acabado, espero que no muy tarde esta noche, y luego ya a dormir el resto del fin de semana. Me hace mucha gracia que justo esta semana, que estoy yendo un poco como el culo, Álvaro, que es un amigo del máster, me dijo: algo, Estrella, tal, podrías enseñar tu Google Calendar. Puedo enseñarosla, pero yo siento que esta semana el Google Calendar me está llevando a mí y yo no lo estoy llevando a él. Entonces, no sé, pues si os ayuda. No sabéis las ganas que tengo de entregar ese Behance, aunque está quedando chulísimo. Y también tengo ganas de entregarlo porque lo he acabado y es fantástico. ¿Cómo vamos? Quiero esperar, pero a veces diferir. Es como, siento que ahora mismo somos el meme fatal, gracias. Es como que sí, estamos, no es nuestro prime este, pero podríamos estar peor. Sí. O sea, y está bastante bien, en plan, quiero decir, ya no nos queda tanto del Behance, ¿no? No, y está quedando muy chulo. Está quedando muy chulo. O sea, todo el mundo a verlo ya cuando veáis este vídeo, ya darle like, por favor. Por favor.
Hola, ahora primero hoy, o sea que tengo aquí medio ratito para hablar con vosotros. Estoy un poco cansada, la verdad, de ayer y llevar así unos pocos días durmiendo un poco menos de lo normal y entre pues que te duermes y tal, aunque luego es cierto que me duermo y caigo roque. Y nada, hoy en el trabajo es viernes, o sea que eso significa que es día de desarrollo personal o playground, que nos gusta llamarlo. Así que no sé si me voy a poner a hacer unas pegatinas para una cosa que estamos preparando. Ahora cuando lleguen mis combis, lo hablaré con ellas a ver qué van a hacer y en plan para ir todas con un poco la misma dirección. Diría que eso es todo. Me encantan los viernes, sí. O sea, aunque hay que madrugar un poco más, a mí madrugar personalmente no me importa, pero me gusta mucho salir a las 2 y poder ir al máster tranquila. Y el tema del playground, pues también me hace muy feliz. Así que... Yo ligeramente tarde a la uni y encima de camino el bolso este del Uniqlo, que amo con mi vida, pero tiene un problema y es que si pesa mucho tienes como que poner las anillas y la cinta de una manera para que no se te abra. Bueno, pues se me ha empezado a abrir en medio de la calle y iba yo con el bolso así para arriba. Bueno, en fin, un circo. Pero no pasa nada porque aunque llegamos 5 minutos tarde, no creo que pase nada. Pues son las presentaciones. Una presentación que, por cierto, no me he mirado mucho, pero hemos hablado tanto ya de este proyecto que yo creo que te lo puedo decir de adelante para atrás sin mirar en chino. Bueno, en chino no porque no sé chino, pero eso. Me encanta que... Primero voy a hacer un pequeño rito. ¿Dónde? ¿En el pelo? Sí. ¿Con qué? Con la plancha. ¿Te has traído la plancha? Es una mierda así. ¿Te has traído la plancha? O sea, Es Elena, una mierda, chicos, Elena. Me cabía. Este no se ponía Luego ningún- se queja que le pesa mucho la bolsa. No, Elena sí, viene a dormir. Cógela. 100 gramos, ¿qué pesará? La plancha. La plancha. Vale. Me encanta vivir en Valencia y que haga todos los días sol. No, a ver, también, tipo de normal hace sol, vale, no me puedo quejar. Pero no sé por qué cuando grabo vlog tiende a hacer mal tiempo. No pasa nada. Estamos yendo, Helen y yo, y el café, a la uni. Ayer salimos un poco, entonces estamos un poquito cansadas, o sea, tampoco muchísimo. Bueno, ya salió más que yo. Pero no, pues en plan sí que estamos... Hay que vivir. Dijo Elena. Y nada, estamos muy contentas. Las presentaciones fueron muy bien. Luego sí tengo un rato al volver a casa, que no sé cuándo volveremos a casa porque hemos quedado para comer también. Parece que somos inseparables los del máster. En plan, viernes tal, sábado tal, que yo la más contenta. Pues son los únicos 2 días. Ya, también es cierto porque no nos vemos más. Pero luego cuando vuelva a casa os cuento y tal. Pero muy buenas sensaciones. Sí, señor. Ay, nuestro piso del año pasado está aquí. Nuevo equipo, salude. Oh, ok. Sí, chicas, en plan, como que sois la misma persona pero en diferente fuente. Que pedirme. No había ningún lío con alguien de la clase o algo así. Hola, ya tenía un rato de pasarme por aquí después de todo el día fuera.
porque entre empezar, que empezamos a las 10 los sábados y luego pues que después de clase nos hemos ido a comer todos juntos para celebrar que bueno, que habíamos acabado pues esta primera gran entrega, que ya hemos tenido como entregas más parciales, pero es como que ponía un punto final no solo a un trabajo, sino también pues a unos grupos, a unos equipos, a un briefing que llevamos con nosotros desde hace mucho tiempo. Era como una manera, ¿no?, de ponerle punto y final. Y bueno, la verdad que me lo súper bien. Siempre que salgo con los del máster me acabo riendo muchísimo y hablamos un montón, que a mí es algo que me gusta mucho, ¿no? Que cuando a veces sí que hay muchos grupos de amigos, ¿no?, que acostumbran, ¿no?, a salir mucho de fiesta, y a mí siento que, vamos, me gusta muchísimo más todo lo que va antes de salir de fiesta que lo que va después, lo que es salir de fiesta. Que a veces también está bien, ¿eh? No me malinterpretéis, pero disfruto mucho más simplemente hablando. Y hoy hemos hecho eso, hemos ido a comer y nos lo hemos pasado muy guay. Yo me he retirado sobre las 6, una cosa así, porque me he empezado a encontrar un poco mal. Y ahora, es más, mi plan era salir a correr, pero entre que es de noche, que me encontraba un poco pocha, así con el estómago un poco revuelto, y que estoy muy cansada, creo que el plan va a ser, ojo al dato, son las 7:30, vale, pues el plan de lo que queda de sábado va a ser sentarme ahí en mi bonito y nuevo ordenado escritorio, a organizar un poco cosas que pues como durante la semana voy como tan deprisa con todo, me gusta aprovechar los fines y cuando tengo un poco de tranquilidad pues para sentarme y pensar bien qué es como, no sé, en plan revisar objetivos, revisar qué quiero hacer esta semana, revisar qué cosas me quedan pendientes, y son muy importantes que aproveche ese rato del domingo, que es como mi rato para hacer. Entonces eso va a ser una cosa. Y mi otra parte del plan era cenar pronto, tumbarme aquí en la cama con mi libro y caerme rendida cuando el cuerpo me pida que duerma, por favor, porque ya no puede más. O sea, lleva una semana muy, muy intensa. Ha sido una semana muy chula. O sea, y tampoco es como que... Siento que hay veces que sí que estoy cansada, pero esta tampoco ha sido la peor semana. O sea, creo que ha habido semanas mucho más intensas. Recuerda que tuvimos que hacer entrevistas que, madre mía, casi me muero viva, pero esta, pues bueno, sí, hemos metido un poco un apretón, pero ya está. Por cierto, si no habéis visto el Behance, os lo dejo por aquí. Se nos lo habré dejado ya 50 veces en el blog y ya está. Hablando un poco más de contenidos de clase y tema académico, que al fin y al cabo sí es académico y de diseño, que es, creo que puede ser uno de los grandes motivos por los cuales os veis mis vídeos. Creo que pasaron cosas guays tanto ayer como hoy. Hoy, bueno, empezando por hoy, ha estado muy guay porque hemos empezado un nuevo bloque, que es el de Digital Branding, ¿no? Que es como todos estos procesos de creación de marcas que tenemos ya muy interiorizados como diseñadores gráficos, después de haber estudiado 4 años lo mismo, pues es como hacer un poco esa sinergia, ¿no?, de llevar el mundo de la marca, de la estrategia, de los valores, los atributos, las plataformas de marca a el apartado digital, y creo que es súper útil y me ha gustado tanto. Además la clase la daba Ana Gravesi, que es una profe que yo tuve el año pasado y la tuve en segundo y es muy buena, lo he disfrutado como una niña. Y hilando un poco con eso también tuve esa sensación el viernes, y es que estoy súper contenta. Vale, seguramente me veáis cansada, me veáis como a veces quejarme de tener mucho trabajo, de ir muy agobiada, porque siento que es algo que es normal, ¿no?, y que nos pasa un poco a todos, pero a la vez me siento tan afortunada de poder estar estudiando lo que estoy estudiando, y del ambiente que hay en clase y de los profes que tengo, y de cómo este sitio así un poco crítico que se genera dentro del aula, porque eso, ayer estábamos haciendo las presentaciones y por un lado esto estaba muy chulo porque era con compañeros que nos hemos visto las caras y hemos visto los proyectos de los demás un montón de veces, y entonces era como explicárselo a un amigo y fue muy guay. Pero a la vez como que cada vez que alguien presentaba pues todo el mundo tenía o algo bueno que decir o alguna cosa que mejorar o no sé, como que el ambiente de que todos nos retroalimentábamos entre nosotros me pareció muy, muy, muy chulo. Eso por un lado. Y hoy ha sido un poco más de lo mismo, ¿no? Como que me he sentido muy afortunada de estar en un nivel académico y poder permitirme, pues, no sé, dedicar parte de mi tiempo libre a formarme más, a educarme más y a aprender más, porque siempre hay cosas que es como, ostras, esto no lo sabía. Y no sé, como que la pequeña Estrella que era súper nerd y le encantaba estudiar, bueno, ahora también me encanta estudiar de codos, para bachiller, para la ESO, para lo que fuera, como aprender más de cualquier tema. Creo que a medida que como que te vas metiendo en las rutinas y haciendo mayor, a veces se nos olvida, ¿no? Sí, se te olvida que siempre hay más cosas de las que puedes aprender, y contra más aprendes, más quieres aprender, así que, no sé. Sé que ahora está muy de moda hacer esta cosa de como el personal curriculum, ¿no? De decir, vale, pues quiero aprender sobre este tema, y como la gente se monta sus propias como contenidos académicos, y yo no sé muy bien qué haré cuando acabe el máster. Seguramente me tomé unos meses de no hacer absolutamente nada,
y súper merecido, pero también me apetece mucho como profundizar en temas que me interesan y sí, y aprender más solamente porque me gusta aprender, sin tanta presión, sin tantos plazos de entrega, pero aprender más. Ahí entonces vendrá otro problema, que es de qué quieres aprender exactamente, porque siento que hay tantas cosas que no sé, o sea, me encantaría saber un montón de motion, un montón de tipografía, me encantaría hacer marcas como más potentes, me encantaría profundizar incluso todavía más en tema de experiencia de usuario y interfaz de usuario, en temas de psicología. No sé, chicos, el mundo es tan grande y yo solo tengo 24 horas al día, pero bueno, no sé, me voy con una sensación de boca súper buena de este primer módulo. Me voy con 3 amigos increíbles, mis compis del grupo El Corazoncito, y también tengo muchas ganas de ver lo que va a salir en el próximo proyecto. Así que nada, eso es por el máster, que ya os he pegado un poco la chapa. Y ahora pues voy a planificar un poco, os enseño también un par de cositas y vamos a estar plan súper tranquilo de sábado. Con esto yo me despido, me dejo aquí el vlog de esta semana, que espero que os haya gustado mucho. A mí siempre me hace muchísima ilusión saber que veis mis vídeos o que de alguna manera pues os entretienen o os gustan. Yo me voy a poner a leer este libro de aquí, que me está encantando, aunque es un poco crítico y a veces un poco depresivo, pero me está encantando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Dios mío, espero dormir hoy como 9 o 10 horas, por favor, que me hace falta.